Hola amigos, saludos cordiales como siempre. Muy probablemente más de uno de vosotros tendréis una caja con transformadores o fuentes de alimentación de PCs, de aparatos de telefonía, de cargadores de móviles o celulares, y vamos a realizar con uno de estos transformadores un probador de LED de una forma muy sencilla. En un vídeo anterior ya hicimos un probador de LED con el que podríamos probar desde un simple LED hasta una tira o hasta una lámpara completa. En este caso no vamos a poder comprobar una tira muy larga ni una lámpara completa, pero viendo que es una forma muy fácil de montar un probador de LED, he creído oportuno para aquellas personas que no puedan montar el otro modelo o no tengan los dispositivos o simplemente no puedan, pues realizarlo de esta forma con la que sí podemos probar diodos individuales y grupos de diodos. Aunque, repito, no se pueden probar tiras largas ni lámparas completas, pero sí que nos puede servir y ser una herramienta muy buena para nuestro taller. Vamos a ver cómo se realiza. Antes de ver de forma teórica cómo se realiza el montaje, que es de una forma muy fácil, vamos a ver algunos transformadores o fuentes de alimentación, puesto que la mayoría son fuentes de alimentación conmutadas, pero la función es la misma: transformar y rectificar la tensión. Vamos a ver en este caso, aunque desde aquí lo veo bien claro, pero con esta herramienta es mucho mejor. 12 voltios, 1,5 amperios. Aquí tenemos otro modelo. Este modelo, que es de 3 voltios, 250 miliamperios. Tenemos aquí otro modelo, 5 voltios, 1 amperio. Veremos muchos de 5 voltios, puesto que esta es la tensión de carga de los teléfonos móviles o celulares. Vamos a ver otro modelo, 12 voltios, 2 amperios. Y otro, por ejemplo, este que es de telefonía, este es un poco más difícil de verlo por la luz. Ahora 7,5 voltios, 300 miliamperios. Como vemos, tenemos gran variedad de transformadores y cualquiera de ellos nos puede servir para un comprobador de diodos LED. Preferiblemente los que tienen mayor potencia, en este caso mayor intensidad. Este es de 2 amperios y este de 350 miliamperios. Es mejor el de 2 amperios, pues nos brinda la posibilidad de poder probar un grupo de LED un poco mayor. Aquí vemos un esquema simple de lo que es una fuente de alimentación para pasar de corriente alterna a corriente continua. Tenemos un transformador, un primario, un secundario. En este caso el primario es de 220 voltios y el secundario
Aquí no marcamos tensión ninguna, pero aquí vemos el puente de diodos o puente rectificador que conjuntamente con el condensador o capacitor son los que convierten la corriente alterna a corriente continua. En este caso hemos marcado 5 voltios corriente continua. Entonces esta va a ser la referencia de la fuente de alimentación que vamos a utilizar para la prueba de diodos LED. Una fuente de alimentación de 5 voltios. Y aquí vemos la tensión y corriente de diodos LED que nos va a servir de referencia para colocar las resistencias correspondientes. El diodo rojo, su funcionamiento va de 1,6 a 2 voltios. Diodo naranja de 2 a 2,1. Amarillo 2,1 a 2,2. Verde 1,9 a 4. Azul 2,5 a 3,7. Y blanco 3,2 a 3,6. La corriente es de 20 miliamperios. Siempre, tanto en tensión como en corriente, puede haber alguna pequeña variación. Aquí vemos el circuito que vimos anteriormente, la tensión de entrada y la tensión de salida, que es 5 voltios, aunque aquí debe llegar 2 voltios. No puede llegar a los 5 voltios, puesto que en este caso un diodo LED de 2 voltios se quemaría. Por consiguiente, debemos colocar una resistencia. Para entenderlo de una forma más clara, diríamos que la resistencia es la que se tiene que comer los 3 voltios para que de los 5 voltios nos llegue 2 al diodo LED. ¿De qué forma se calcula? Pues la resistencia es igual a la tensión partido de la intensidad. En este caso tenemos 3 voltios, que son los que debe de soportar la resistencia. 3 voltios partido 0,020 amperios nos da una resistencia de 150 ohmios. O sea, aquí tenemos que colocar una resistencia de 150 ohmios para que aquí nos queden 2 voltios. Y en la resistencia quedarán los 3 voltios restantes. Y aquí vemos la fórmula de la potencia, que es tensión por intensidad, 3 voltios por 0,020 amperios o 20 miliamperios es igual a 60 milivatios. Si ponemos una resistencia de 1/4 de vatio, son 250 milivatios. Aquí vemos el cálculo para otras tensiones. Si la fuente de alimentación, en vez de ser de 5 voltios, es de 9, la resistencia debería comerse, para entendernos mejor, los 7 voltios. 7 voltios entre 0,020 amperios o 20 miliamperios es igual a 350 ohmios. O sea que para una fuente de alimentación de 9 voltios deberíamos colocar una resistencia de 350 ohmios. Y si la tensión de la fuente es de 12 voltios, pues la resistencia es la que disiparía los 10 voltios restantes.
y calculando vemos que 10 voltios entre 20 miliamperios es igual a 500 ohmios. O sea que si la fuente de alimentación que usamos es de 12 voltios, la resistencia sería de 500 ohmios o un valor cercano. Para cualquier otra tensión, o sea, cualquier otra fuente de alimentación de otra tensión, pues hay que realizar el mismo cálculo con sus valores correspondientes. Vamos a elegir para nuestro montaje este transformador o fuente de alimentación conmutada de 5 voltios y 2,2 amperios. Vamos a cortar para averiguar la polaridad, puesto que la resistencia, aunque pueda ir tanto en el polo positivo como en el polo negativo, pero es preferible montarla en el polo positivo. Vamos a conectar y probamos la polaridad. Está conectado, está con tensión. Nos vamos a la escala de 20 voltios de corriente continua. Y este es el positivo. 5,21, 5,2 voltios. Puede haber alguna variación de los 5 voltios, en este caso 5,2 voltios. Y este es el polo positivo, que es donde debe ir la resistencia, en este caso al ser de 5 voltios, una resistencia de 150 ohmios. Aquí tenemos una resistencia de 150 ohmios que nos puede servir para el montaje, pero es de 1/4 de vatio, o sea 250 milivatios. Sería mejor poner una de mayor potencia, de medio vatio o 1 vatio, para poder encender o probar más cantidad de LED. ¿Cómo se podría solucionar? Pues poniendo en paralelo dos resistencias. Sería una de 300 y otra de 300 ohmios, 300 ohmios, con lo cual tendríamos 150 ohmios, la resultante de las dos resistencias, y en este caso tendríamos, al ser dos resistencias de 1/4 de vatio, tendríamos una resistencia de medio vatio. Como el valor de 300 ohmios no es normal, no es común, entonces podemos realizarlo con 330, con lo cual nos daría un valor de 165 ohmios o 270
y 270, que sí tengo estos valores, y podríamos tener 135. O sea, entonces tenemos la posibilidad de tener 135 ohmios o 165. Pero haciendo pruebas estuve pensando que si se pone una de 330 y una de 270 nos puede dar un valor aproximado, y al ser de un valor próximo las dos, pues prácticamente iban a soportar la misma intensidad. Vamos a ver cómo realicé la prueba. Para calcular la resistencia total de dos resistencias en paralelo, hay que multiplicar R1 por R2 y dividirlo entre R1 por R2. El resultado fue 270 por 330 dividido entre 270 más 330. Vamos a multiplicar el valor de 270 por 330. 270 por 330, 89.100, 89.100 dividido entre 600. 270 más 330 son 600. 89.100 entre 600 es igual 148,5. 148,5. O sea que si ponemos en paralelo una resistencia de 270 con otra de 330, nos da un resultado de 148,5 ohmios, prácticamente 150 ohmios. Y como los valores son muy parecidos, pues la intensidad que van a soportar van a ser prácticamente lo mismo. Con lo cual tenemos una resistencia, en este caso total, de medio vatio. Aquí tenemos las dos resistencias, tanto la de 270 ohmios como la de 330 ohmios. Aquí vemos cómo he colocado las dos resistencias en paralelo, una un poco desplazada respecto a la otra, para que pueda entrar bien el termo contraíble y quede lo más fino posible. Y aquí tenemos las dos puntas para la prueba. Vamos a ver con el multímetro en ohmios. Efectivamente 147, 148, que es el resultado que nos dio en el cálculo y que es el que más se aproxima a 250.
Ya tenemos el termocontraíble, pero le vamos a poner otro encima para que quede todavía un poco mejor. Y ha quedado perfecto. Aquí quedaron las resistencias y, como veis, igualmente las puntas de prueba. Y a continuación conectamos a la red, en este caso 230 voltios. Vamos a ir probando desde uno pequeñito, aquí veis, otro pequeñito, patilla larga, polo positivo, funciona muy bien también, amarillo, un poquito mayor, de 5 milímetros, positivo y negativo, funciona perfectamente, azul, igualmente, verde, el verde enciende un poquito menos, necesita mayor tensión. Vamos a probar este grupo de 4 diodos. Encienden un poquito más débil, lógicamente, puesto que la tensión que le llega no es su tensión de funcionamiento, pero esto es un aparato de prueba para probar si están en buen estado. Aquí estos 4 también. Aquí el rojo que se quedó sin probar perfectamente. Estos son 12 voltios. También enciende. ¿Veis? Un poquito débil, pero vemos perfectamente que están en buen estado. Probamos estos dos. Pues este es el negativo. Aquí tenemos cómo funciona y aquí tenemos cómo funciona el otro, que también funciona. Uno de 12 voltios de vehículo también funciona, como veis. Vemos que práctico y que fácil de montar un probador de diodos LED. Vamos a ver aquí, este es el positivo y este es el negativo. Funciona perfectamente y aquí no se ve la polaridad. Vamos a probar. No, este diodo está estropeado. Este está bien y este está estropeado.
Vemos a continuación que le he colocado unas agujas a las puntas de los terminales para que podamos realizar las siguientes comprobaciones. Este es de diodos LED de 6 voltios, de 3 voltios por 6, 18 voltios. Entonces, lógicamente, aquí tenemos el negativo y aquí el positivo y, lógicamente, no enciende. Son 18 voltios. Probamos aquí. 1, funciona. 2, funciona. 3, funciona. 4, 5 y 6. Vemos cómo funciona perfectamente. Y aquí es un poco difícil de medir, pero vamos a intentar a ver si podemos realizar alguna comprobación. Vamos a cambiar la polaridad. Este no va. Estos 3 no van. Están marcados. Efectivamente, aquí hay uno solo que debe funcionar perfectamente. Aquí lo tenemos funcionando y así podemos ir realizando las mediciones. Aquí vemos igualmente que hay uno funcionando. Y también nos puede servir para comprobar lámparas de tiras LED. Aquí vemos un grupo de 5, otro grupo, aquí están bien también, aquí, y vamos comprobando los grupos para ver dónde puede haber un corte o una avería. Vemos cómo con un aparato que prácticamente tenemos inservible, solamente modificándolo con una o varias resistencias, y podemos realizar multitud de pruebas con diodos LED. Gracias, amigos, por vuestra atención.